Imagina despertar un día en una habitación blanca y silenciosa, rodeado de rostros extraños que aseguran amarte, pero tú no recuerdas nada, ni tu nombre, ni tu historia, ni siquiera a la mujer que con los ojos llenos de lágrimas te toma la mano y te dice: amor, estás vivo, todo va a estar bien. Esta es la historia real de Javier y Elena, una pareja que vivió lo impensable, un accidente, un cerebro en blanco y un amor que se negó a morir. Cuando la memoria de Javier desapareció, también lo hizo todo lo que alguna vez los unió, pero lo que nadie esperaba es que se volvería a enamorar de su esposa. Desde cero, como si el destino les diera una segunda oportunidad de vivir su amor. Prepárate para una historia que no solo desafía la ciencia, sino que reafirma la fuerza del corazón humano. Una historia de segundas oportunidades, del poder del amor verdadero y de cómo a veces perderse puede ser la única forma de encontrarse. Era un martes cualquiera. Javier, de 34 años, salió de casa temprano como de costumbre. Se despidió con un beso distraído de Elena, su esposa desde hacía 6 años, y le prometió que esa noche llegaría temprano. Condujo hacia su trabajo en Monterrey como todos los días, pero nunca llegó. Y a las 10:32 am, su auto fue embestido por un camión de carga en una intersección. El impacto fue brutal. El vehículo quedó destrozado. Los paramédicos lo encontraron inconsciente, con múltiples fracturas. Y lo más grave, un traumatismo craneoencefálico severo. Cuando Elena recibió la llamada, el mundo se detuvo. Corrió al hospital donde le dijeron que Javier había sobrevivido, pero que estaba en coma. Los médicos eran cautelosos. Es difícil predecir el daño neurológico, dijeron. Los días se convirtieron en semanas. Elena dormía en la sala de espera, se aferraba a cada movimiento mínimo, a cada signo de vida. Finalmente, después de 23 días, Javier abrió los ojos, pero su mirada estaba vacía. No reconoció a nadie, ni a sus padres, ni a su hermana, ni a Elena. Era como si dentro de su cuerpo habitara un extraño. Los médicos diagnosticaron amnesia retrógrada severa. Javier no recordaba nada de su vida pasada. Su memoria a largo plazo estaba borrada. Una semana después, Javier fue dado de alta. Físicamente podía caminar y hablar, aunque con ciertas dificultades. Mentalmente era otra historia. Era como convivir con un adulto con la mente de un niño. Y aún más desconcertante, no sentía ninguna conexión con Elena. Para él, ella era una desconocida. Elena intentó llenar los vacíos con fotos, cartas, videos de su boda. Le contaba historias, anécdotas, momentos que habían compartido, pero Javier escuchaba como quien oye la vida de otro. Me alegra que hayan sido felices, le decía con una sonrisa cortés, pero no siento que eso haya sido mío. A veces Javier se frustraba, otras veces simplemente se alejaba en silencio. Elena, rota pero paciente, decidió no rendirse. No podía obligarlo a amarla, pero podía estar allí. Cada día cocinaba sus platillos favoritos, le leía sus libros favoritos, jugaban juegos de mesa, veían series que solían amar juntos. Ella no trataba de forzar el pasado, solo quería construir algo nuevo. Y lentamente algo cambió. Una noche, mientras Elena reía por algo en la televisión, Javier la miró con una expresión diferente, como si por un instante su corazón la reconociera, aunque su mente no pudiera explicarlo. La rutina entre Javier y Elena había cambiado. Ya no era la convivencia de una pareja con años de matrimonio, sino la de dos personas que aprendían a conocerse desde la incertidumbre. Aunque vivían bajo el mismo techo, dormían en habitaciones separadas. Elena respetaba su espacio, sus límites, su confusión. Y Javier, por su parte, comenzaba a percibir que en esa mujer que lo miraba con tanta ternura, había algo más que simple compasión. Todo comenzó con pequeños gestos. Una taza de café cada mañana, servida exactamente como a él le gustaba, sin que supiera cómo ella lo sabía. Una nota sobre el refrigerador que decía: hoy va a ser un buen día, acompañada de una carita sonriente. Una cena compartida en silencio que se volvía menos incómoda con el paso de los días. Javier, al principio, se sintió incómodo. ¿Cómo se suponía que debía actuar frente a alguien que decía ser su esposa, pero que él no recordaba en absoluto? A veces la observaba por el rabillo del ojo, su forma de moverse por la cocina, cómo se reía en voz baja cuando hablaban por teléfono con su hermana. Había algo familiar, pero también completamente nuevo. Una tarde, Elena le propuso dar un paseo. Él aceptó, más por cortesía que por interés.
Caminaron por un parque cercano, bajo la sombra de los árboles. Javier iba callado, manos en los bolsillos, mientras ella le hablaba de su infancia, de los libros que le gustaban, de los domingos en que solían ir juntos al cine. ¿Y yo qué hacía?, preguntó él de pronto, interrumpiéndola. Te reías mucho, hacías voces para cada personaje cuando leías, me hacías llorar de risa, respondió Elena con una sonrisa melancólica. Él asintió en silencio. Por dentro, algo se removía. En los días siguientes, Javier comenzó a notar cosas que antes no había visto. Cómo Elena se preocupaba por si estaba cómodo. Cómo le preguntaba por sus sueños, aunque él apenas recordara los últimos. Cómo evitaba hablar de su dolor para no cargarlo más de lo necesario. Y entonces llegó la noche de la tormenta. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad y cortó la electricidad en su barrio. Elena encendió velas por toda la casa. Él, con el sonido de la lluvia golpeando los ventanales, se sintió extraño, vulnerable, inquieto. ¿Te da miedo?, preguntó ella. No lo sé, es raro no saber si alguna vez esto me asustó, respondió, mirando el cielo iluminado por relámpagos. Elena le ofreció un trago de vino y se sentaron en la sala. Por primera vez en semanas no hablaron del pasado, hablaron del presente, de lo que sentían ahora, de lo absurdo que era tener que conocerse desde cero. ¿Y si no soy el mismo hombre que te enamoró?, preguntó Javier con una honestidad cruda. Tal vez no lo seas, pero también te estoy conociendo otra vez. Y me gustas, no porque seas quien fuiste, sino porque veo en ti algo que sigue siendo hermoso, le contestó Elena con lágrimas en los ojos. Y en ese instante, en medio del silencio, Javier sintió algo, no un recuerdo, no una certeza, pero sí un calor, un latido, una emoción nueva. Tomó su mano. No fue un gesto romántico, fue un acto de conexión, de humanidad, de instinto, pero para Elena fue todo. Porque por primera vez Javier había iniciado un contacto. Desde ese día, algo cambió. Javier empezó a buscar excusas para pasar más tiempo con ella. Le pedía que le hablara de los viajes que habían hecho, que le mostrara fotos, que le contara qué música le gustaba a ese otro Javier. Y sin darse cuenta comenzó a reír con ella, a bromear, a observarla cuando pensaba que ella no lo notaba. Una noche, mientras cocinaban juntos, él la miró de reojo y dijo: no sé si esto te parece extraño, pero creo que si te conociera por primera vez, también me enamoraría de ti. Elena se quedó helada, no supo qué decir. Sonrió, parpadeó para no llorar y siguió cortando tomates como si no acabara de escuchar la frase más hermosa de su vida. Poco después comenzaron a salir, no como esposos, como dos personas que querían conocerse. Fueron al cine, a cenar, a caminar. Se tomaban selfies, hacían listas de películas por ver. Javier incluso le pidió que le recomendara un libro y juntos leyeron El Principito. Al terminarlo, Javier le dijo: siento que soy ese principito, alguien que no recuerda su planeta, pero encuentra una rosa en medio del desierto. Elena lo miró con los ojos llenos de amor. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. El momento que consolidó esta nueva relación llegó durante un viaje improvisado. Fueron a una cabaña en Valle de Bravo. Allí, sin tecnología, sin interrupciones, compartieron 2 días en la naturaleza. Caminaron por el bosque, cocinaron al aire libre, le contaron historias a la luz del fuego. Y la primera noche, bajo un cielo estrellado, Javier la miró largo rato y le dijo: tal vez mi mente está vacía, pero mi corazón te está conociendo y creo que está empezando a amarte. Esa fue la primera vez que usó la palabra amar desde el accidente. Elena rompió en llanto, no por tristeza, sino porque por fin, después de tanto dolor, algo volvía a nacer. Al regresar, Javier tomó una decisión. Le pidió a Elena que vivieran oficialmente juntos de nuevo. No por costumbre, no por compromiso, sino porque quería compartir su vida con ella. No porque le dijeran que eran esposos, sino porque él lo sentía. Le dijo: no puedo prometerte recordar el pasado, pero puedo prometerte que cada día voy a luchar por este presente, por nosotros, por lo que estamos construyendo. Y así lo hicieron, con paciencia, con errores, con ternura. Porque a veces el verdadero amor no es el que se recuerda, sino el que se elige día tras día. Desde fuera, la historia parecía una de esperanza. Un hombre que había perdido la memoria y que poco a poco volvía a enamorarse de su esposa. Amigos, familiares, incluso desconocidos que seguían el caso en redes sociales. Porque sí,
La historia se había viralizado tras una entrevista local. Solían decir cosas como, ¡qué hermoso! El amor todo lo puede. O, ¡qué suerte tiene Elena de vivir un cuento de hadas! Pero nadie, absolutamente nadie, veía la otra cara, el lado silencioso, el de Elena, porque mientras Javier volvía a enamorarse de ella, Elena lo perdía, una y otra vez. Lo más difícil no era que él no recordara su aniversario, ni que mirara con curiosidad los álbumes de boda como si fueran fotos de otra pareja, ni siquiera que, al principio, no la reconociera en sueños o llamara señora a su suegra. Lo más difícil era la soledad del recuerdo, la sensación de vivir en un amor de un solo lado, de habitar un pasado compartido, sola. Para Elena, cada rincón de la casa tenía memoria. El rayón en la pared junto a la cocina. Javier lo había hecho cuando intentó pintar un mural sorpresa. El cajón roto de la recámara. Lo rompieron juntos durante una pelea absurda que terminó en risas. El libro en la mesa. Su regalo de aniversario. Todas esas cosas eran parte de su historia. Pero para él, eran solo objetos. Y eso dolía más que cualquier golpe físico. Era como estar de duelo, pero sin entierro. Como amar a un fantasma atrapado en el cuerpo del hombre que una vez fue suyo. Había noches en las que Javier dormía profundamente, sin pesadillas, y Elena se sentaba al borde de la cama y lo observaba. No lo hacía por nostalgia, lo hacía por miedo, porque sabía que por más que compartieran nuevos momentos, jamás volvería a tener al hombre que la había elegido la primera vez. Una madrugada, sin poder soportarlo más, bajó a la sala y abrió una caja que había guardado con recelo. Dentro, cartas. Cartas de amor que Javier le había escrito antes del accidente. Algunas dobladas, otras manchadas por lágrimas antiguas. Las leyó en voz baja. Una decía, si alguna vez me pierdo, prométeme que me buscarás, porque mientras tú me recuerdes, nunca estaré del todo perdido. Elena apretó el papel contra su pecho y lloró, porque lo había buscado, pero cuando lo encontró, él ya no era el mismo. Las cosas se complicaban aún más con los demás. Los amigos de Javier, algunos desde la infancia, no sabían cómo actuar. En las reuniones él los saludaba con cortesía, pero sin afecto. No recordaba bromas internas, ni apodos, ni aventuras pasadas. Y eso los alejaba. Poco a poco dejaron de visitarlo. Algunos culparon a Elena en silencio. No deberías exponerlo tanto. Tal vez lo estás forzando. ¿Y si lo dejas vivir su nueva vida sin empujarlo al pasado? Lo que nadie entendía es que Elena no lo forzaba. Solo estaba ahí, acompañándolo, esperando. Otros opinaban con crueldad sin filtros. ¿No es raro que estés con alguien que ya no es tu esposo técnicamente? ¿Y si mañana se enamora de otra persona? ¿No te estás engañando sola? Elena aprendió a sonreír con los labios apretados, pero por dentro se desmoronaba. En terapia le preguntaron qué la mantenía firme. Ella respondió, el amor que él me dio antes. No puedo olvidarlo. No puedo borrarlo como él lo hizo. Porque si yo también lo olvido, entonces sí lo habremos perdido para siempre. Y era cierto, su memoria era todo lo que quedaba de aquel primer amor. Y lo defendía con uñas y dientes. A veces, Javier decía cosas que le rompían el alma, como cuando encontró un viejo dibujo que él mismo había hecho para ella, años atrás. ¡Qué bonito! ¿Quién lo dibujó? Elena respondió en voz baja. ¡Tú! Me lo diste en mi cumpleaños número 30. Javier se disculpó con una mezcla de vergüenza y tristeza. Perdóname por no recordarlo. Debes pensar que soy un monstruo. Ella negó con la cabeza. No lo eres. Eres mi esposo. Y aunque no lo recuerdes, yo sí. Ese era el peso que cargaba Elena, el de los recuerdos que ya no eran compartidos, el de las promesas que solo una parte aún sostenía. Hubo también momentos de esperanza, seguidos por desilusiones que cortaban como navajas. Una tarde, Javier comenzó a tararear una melodía mientras cocinaban. Elena lo miró sorprendida. ¡Esa canción! ¿La recuerdas? Él frunció el ceño. ¿Cuál? Es la que bailamos en nuestra boda. Javier se encogió de hombros. No sé por qué la tengo en la cabeza. ¿Salía en una película? Y en ese instante, Elena sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alegría y desolación, porque incluso cuando parecía que algo regresaba, no era así. Pero no todo era oscuridad. También estaban los momentos en los que Javier, con su nueva versión, mostraba chispazos del hombre que ella había amado. Cuando la cuidaba con ternura si enfermaba, cuando preparaba café por las mañanas sin que se lo pidiera,
Cuando la escuchaba con atención y le decía cosas como: no sé cómo eras antes, pero ahora te admiro muchísimo. Esos momentos eran como faros en la tormenta, pequeños destellos que le recordaban a Elena por qué seguía ahí. Un día, mientras caminaban por la playa, Elena le confesó algo. Hay días en los que siento que estoy siendo egoísta, que te estoy deteniendo, que tal vez deberías tener la libertad de empezar una nueva vida sin este pasado que ya no es tuyo. Javier se detuvo, la miró con una seriedad que la desarmó. Elena, yo no necesito recordar el pasado para saber que quiero estar contigo hoy. No me estás reteniendo, me estás guiando. Ella se quedó en silencio y por primera vez en meses sintió paz. Pero incluso esa paz era frágil. Cada avance tenía un precio, porque mientras él reconstruía, ella seguía sosteniendo los cimientos invisibles. Cada te quiero nueva era hermoso, pero también era una puñalada silenciosa, porque sabía que antes él ya se lo había dicho 1000 veces. Y ahora lo hacía como si fuera la primera. Y sin embargo, ahí estaba ella, a su lado, no por obligación, sino por amor. Un amor que no necesitaba ser correspondido para existir. Un amor que no se rendía. Un amor que, si bien ya no era el mismo, seguía siendo verdadero. A lo largo de ese año, Elena aprendió que el amor también duele, que no siempre se trata de recibir, sino de sostener, que el amor verdadero no es el que se recuerda con claridad, sino el que se elige cada día, incluso cuando el otro ha olvidado cómo elegirlo, y que a veces el acto más valiente de todos es amar en soledad, con la esperanza de que un día el otro corazón también lo recuerde. Un año después del accidente, Javier estaba transformado. Nunca recuperó sus recuerdos antiguos, pero había construido una nueva versión de sí mismo, una que, por elección, decidió quedarse con Elena, porque en sus palabras, tal vez no sé quién fui, pero sé a quién amo hoy. Y entonces fue él quien lo propuso, casarse de nuevo. Quiero que este amor tenga su propia historia, nuestra nueva historia. Organizaron una ceremonia sencilla en el jardín de casa. Solo los más cercanos. Elena vestía de blanco. Javier, nervioso como la primera vez. Aunque para él, lo era. Intercambiaron votos escritos desde cero. Él dijo: puede que no recuerde cómo nos enamoramos la primera vez, pero te juro que esta vez lo haré mejor. Todos lloraron. Y cuando se besaron fue como cerrar un ciclo. Uno de pérdida, redescubrimiento y renacimiento. Hoy, 5 años después, Javier y Elena siguen juntos. Tienen una hija, Sofía, a quien él llama mi memoria viviente. Cada día es un regalo. Cada foto, cada risa, cada error, es una nueva página en su historia. Javier se convirtió en orador invitado en charlas médicas sobre recuperación emocional post-amnesia. No habla desde lo clínico, sino desde el alma, desde la experiencia de haber amado 2 veces a la misma mujer sin recordar la primera. Elena, por su parte, escribió un libro titulado Te amé 2 veces, que se convirtió en un éxito por su sinceridad, su vulnerabilidad y su mensaje de esperanza. Tal vez no todos los amores sobreviven al olvido, escribe en una de las páginas, pero el verdadero amor puede volver a florecer incluso en tierra quemada. La historia de Javier y Elena no es un cuento de hadas, es una prueba viviente de que el amor verdadero no siempre es perfecto ni fácil. A veces se rompe, a veces se pierde, pero cuando se elige cada día, incluso en medio del olvido, puede renacer más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que amas olvidara todo sobre ti? ¿Seguirías ahí, reconstruyendo desde cero? ¿Serías capaz de volver a enamorarla con la misma paciencia, el mismo dolor y la misma fe que Elena? Esta historia nos recuerda que el corazón tiene una memoria que va más allá del cerebro, que el amor no siempre necesita lógica, solo voluntad, y quizá, solo quizá, los milagros sí existen, porque cuando el amor verdadero se niega a morir, ni la amnesia puede borrarlo.